nombre es Sergio Palma, soy profesor titular de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Valparaíso y doctorado en Oceanografía Biológica en la Universidad de París 6. Durante mi carrera he trabajado en bastantes proyectos de investigación y el interés principal ha sido el conocimiento del plancton de las aguas chilenas, debido principalmente al desconocimiento que hemos tenido por años de los organismos, de la ecología de estos seres que son diminutos y que poco sabemos de ellos. Por lo tanto, a continuación les voy a exponer una breve síntesis de los principales organismos que componen el plancton marino en la costa chilena. Bueno, como lo acabo de señalar, vamos a ver en esta exposición los organismos planctónicos, y yo la he denominado conociendo los organismos claves de la vida marina, el plancton. Bueno, acá tenemos una imagen que nos muestra en un esquema solamente un corte en el océano perpendicular, y nosotros podemos ver al centro de la diapositiva arriba dice la palabra fitoplancton, donde van a estar aquellos organismos vegetales que se encuentran en la columna, en los primeros metros de la columna de agua donde llega la luz solar, porque estos organismos vegetales, como todos los vegetales que conocemos en el ecosistema terrestre, son fotosintéticos y para lo cual necesitan la luz solar. En la columna de la derecha vemos la palabra zooplancton indicada y vemos una serie de organismos que están asociados. Y acá es el conjunto de animales que se encuentra a mayores profundidades. El plancton lo encontramos, incluso el zooplancton, hasta alrededor de los 6-7 mil metros de profundidad. Así que eso de que los organismos están en las capas superficiales del mar es una cosa que no corresponde a la realidad. ¿Cómo colectamos el fitoplancton? Nosotros tenemos una pequeña embarcación que nos estamos viendo y con unas redes pequeñas tienen algunas mallas, la red de una tela muy fina para poder captar estos organismos que miden solamente algunos menos de 1 milímetro. Entonces tenemos una red ahí que la podemos sumergir en el agua, la tenemos unos minutos en el agua, luego la retiramos para sacar una muestra que guardamos en un frasco y la llevamos al laboratorio. La otra posibilidad es que la embarcación esté en movimiento y podemos arrastrar la red durante 5 o 10 minutos para tomar una muestra con mayor cantidad de organismos. Cuando llegamos al laboratorio, nosotros vemos a un microscopio, por ejemplo, acá tenemos una imagen que nos muestra una verdadera sopa de células unicelulares que poco distinguimos en ellas. Solamente al lado derecho he puesto una imagen que nos muestra que hay un mayor tamaño. Pero cuando llegamos ya a trabajar individualmente estas células con el microscopio, podemos diferenciar varios tipos de especies que están aquí en la diapositiva, y donde vamos a mostrar el grupo más abundante de organismos fitoplanctónicos en los océanos, que son las diatomeas. Son generalmente células unicelulares y algunas veces se agrupan formando largas cadenas, como la que vemos a continuación. Vemos cadenas de a veces 5, 10, 20, 30, 40 células unidas formando un filamento, un verdadero collar de células que son fotosintéticas y que pertenecen a las diatomeas. El otro grupo que es muy abundante en el fitoplancton marino son los dinoflagelados, que a diferencia de las diatomeas que no tienen prácticamente movilidad, los dinoflagelados, como lo dice su palabra, tienen flagelos. Tienen 2 flagelos que les permiten una pequeña movilidad en el sistema. Aquí tenemos en la parte superior una imagen de un dinoflagelado, Alexandrium catenella, con microscopía electrónica que nos permite ver una imagen con mucho detalle. Y al lado derecho vemos una unión de estos ejemplares de Alexandrium catenella, de este dinoflagelado, formando una larga cadena. Acá vemos otro dinoflagelado que nos muestra con microscopía electrónica detalles que el microscopio óptico normal no nos permite observar, y que vemos realmente que una célula que puede
puede medir menos de 1/10 de milímetro, puede tener una estructura tan compleja y tan curiosa como la que estamos observando. Estos dinoflagelados en ocasiones los encontramos en grandes densidades en el océano y nos pueden entonces hacer aparecer el mar como de color rojizo, y por eso que este fenómeno se conoce vulgarmente como mareas rojas, y que es debido principalmente a la abundancia excesiva de organismos fitoplanctónicos. Ahora, muchas de estas especies fitoplanctónicas que se reproducen en gran abundancia, especialmente en los periodos cálidos, debido a la alta disponibilidad de luz solar, pueden algunas de estas especies producir toxinas, y por lo tanto son las que nosotros tenemos que tener cuidado, porque estas toxinas son incorporadas a organismos que nosotros podemos comer como mariscos y que después pueden afectar al ser humano de diferentes maneras, llegando incluso a causar la muerte de la persona que ingeste algún tipo de marisco que contenga una alta concentración, y por eso que las autoridades sanitarias de salud deben preocuparse de cuando hay eventos de marea roja para que no se saquen los mariscos del área en que se está produciendo este fenómeno. Aquí tenemos un efecto que tienen las mareas rojas también en instalaciones de cultivo. Nosotros vemos una franja costera, vemos ahí unas balsas jaulas de color blanquecino en medio de esa mancha rojiza, y son zonas donde hay cultivo de salmones, y también estas microalgas pueden tener un efecto bastante alto porque pueden matar a los salmones porque los asfixian o simplemente les taponan las branquias y no pueden respirar. Normalmente estos eventos de marea roja están asociados a una baja en la concentración de oxígeno disuelto, y por lo tanto vamos a tener nosotros una disminución de oxígeno y una mortalidad de organismos. Aquí tenemos unos ejemplos de algunas redes que nos sirven para colectar organismos del zooplancton marino. Tenemos unas redes, un par de redes que está en el lado inferior, están arrastradas en el océano para poder sacar muestras de zooplancton, o las podemos sumergir a 100, 200, 300, 1000, 2000 metros de profundidad e izar las redes con la embarcación hacia la superficie para obtener muestras de distintas profundidades. Aquí tenemos cuando llegamos al laboratorio y vemos una cantidad de organismos zooplanctónicos y vemos una verdadera sopa, pero de organismos que encontramos ya de mayor tamaño que los que vimos anteriormente, y podemos diferenciar varias estructuras diferentes que vamos a ver con más detalle a continuación para conocer cuáles son los principales organismos del zooplancton marino. Aquí tenemos con mayor aumento y vemos una diapositiva que nos muestra algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ustedes tienen la imagen al lado izquierdo, tengo un crustáceo, una langosta, abajo tengo un pez que se ve claramente una larva de pez. Vemos diferentes tipos de organismos que podemos asociar y ver en esta imagen. El conjunto más abundante, el grupo más abundante dentro del zooplancton marino son los copepos. Aquí tenemos algunos ejemplares. Son unos pequeños crustáceos que miden 1, 2, 3 milímetros de longitud y que se alimentan principalmente, la mayoría de ellos son herbívoros y por lo tanto se van a estar alimentando de la cantidad de fitoplancton disponible en el océano. Entonces, a la medida que hay fitoplancton abundante, los copepos van a estar ahí en primera línea aprovechando toda esa alimentación. Y en la parte inferior de la diapositiva vemos una hembra de un copepo que lleva los huevos a los costados del abdomen, 2 sacos llenos de huevitos. Otro tipo de crustáceos importantes que alcanzan mayores dimensiones son los conocidos como eufausios, y que vemos ahí en la palma de mi mano, vemos una serie de organismos que es la Eufausia mucronata, que es el eufausido más común en la costa chilena, y en la parte inferior vemos unas fotografías de la Eufausia superba, que todos conocemos como el krill en aguas antárticas. Krill, que es este eufaucio que puede alcanzar entre 5 y 7 centímetros de longitud, por lo tanto lo vemos a simple vista,
y que es el alimento principal de ballenas, por eso he puesto una imagen en la parte inferior, de ballenas, pingüinos, peces y numerosas aves antárticas que se están alimentando diariamente de krill, especialmente durante el verano de la zona austral. Hay que pensar que numerosas ballenas que tenemos, que se reproducen en aguas tropicales, van a viajar hacia la Antártica justamente a fines de la primavera para llegar en el verano austral y alimentarse de krill, a veces solas y a veces con sus crías, y van a consumir unas cantidades enormes de krill. Se estima que una ballena azul, que es el animal, este mamífero de grandes dimensiones, que puede alcanzar hasta los 30 metros de longitud, puede consumir alrededor de 4 toneladas diarias de krill. Y no tenemos una sola ballena, tenemos cientos de especies de ballenas en las aguas antárticas, millones de pingüinos, de ejemplares de pingüinos, de aves marinas, todo este contingente de la riqueza que se produce en la región antártica tiene su alimentación fundamentalmente centrada en el krill. Otro grupo que es interesante son las algas. Son organismos, como ustedes los ven, transparentes. Nosotros vemos a través de la túnica que los envuelve gelatinosa. Vemos en las estructuras internas y estos organismos que parece el de la parte inferior, por ejemplo, es como un verdadero barrilete largo que tiene una entrada de agua donde penetra al interior y él va reteniendo en ese tubo largo que vemos en el ejemplar de la derecha, va absorbiendo todo el fitoplancton más pequeño para su propia alimentación. Y en el otro extremo de este barrilete se va expulsando el agua hacia el exterior. Entonces es una verdadera bomba que está comprimiéndose y expandiéndose para absorber agua, retener el alimento y luego entregar el resto del agua al ambiente. Y estos organismos pueden alcanzar tamaños bastante grandes. Aquí en la costa chilena podemos encontrar algunas especies de salpa de hasta 10, 20 centímetros de longitud. Lo que una vez más trato de decir es que dejemos de lado la palabra que el plancton son organismos microscópicos, porque eso es aplicable exclusivamente para el fitoplancton, para los vegetales, porque en los animales podemos encontrar organismos de tamaños mucho mayores. Otro grupo de organismos que encontramos en el zooplancton son los moluscos. Por ejemplo, al lado superior izquierdo ustedes están viendo una larva de un pulpo. Al lado derecho vemos una larva de una jibia. Y abajo tenemos algunos moluscos que son plancton y que por lo tanto todo el resto de su vida lo van a realizar en la columna de agua. Y estos organismos, los dos de arriba, van a estar un tiempo formando parte del plancton y luego se van a incorporar a los cardúmenos o altas densidades, ya sea de peces, de moluscos, de pulpos, de las distintas variedades de organismos que tenemos en los océanos. Otro grupo interesante que encontramos en el zooplancton marino son los ctenóforos. Son organismos que tienen una especie de refringencia. Ven ustedes una luminosidad que se ve en el ejemplar de la derecha y que tienen en el lado de la izquierda un ejemplar que tiene dos largos tentáculos. Estos tentáculos tienen células, en cada tentáculo, cientos de células pegajosas. Por lo tanto, ellos a sus presas las adhieren a esos tentáculos y poco a poco van retrayendo esos tentáculos hacia la boca que está en la parte superior del ejemplar de la izquierda y ahí van ingiriendo estos copepos, porque es lo que más se alimentan, huevos y larvas de varios organismos marinos y principalmente copepos. Y pueden consumir numerosos ejemplares durante el día. Y son muy hermosos y con los tentáculos además les facilita la movilidad. Otro de los grupos importantes del plancton animal lo constituyen las medusas. Seguramente todos hemos tenido algún tipo de acercamiento con las medusas. Cuando éramos pequeños jugábamos en las playas y encontrábamos algunos trozos de gelatina, nos tirábamos esos trozos sin saber que en ese momento estábamos tomando parte de los cuerpos de las medusas
que son destruidas por el oleaje y varadas sobre las playas. Estas medusas son muy características porque tienen una forma campanular y una cantidad enorme de tentáculos en algunos casos, como la diapositiva superior, que vemos un sinnúmero de tentáculos, y que tienen unos órganos que les permite disparar una toxina para paralizar sus presas. Son excelentes consumidores de copepo y huevos y larvas de peces en los océanos. Aquí tenemos algunas medusas de aguas chilenas, en que son generalmente de tamaños pequeños, pero también tenemos algunas grandes medusas. Sin embargo, la medusa más grande que se conoce en la actualidad está en el mar de China y Japón, que es la Nemopilema numurei, que es una medusa de gran tamaño, tiene un diámetro de que supera los 2 metros y con tentáculos que son del orden de los 7-8 metros de longitud. Vean ustedes la masa de tentáculos y cada uno de esos tiene estos aguijones que se disparan para paralizar las presas, y sobre todo hay que tener cuidado con algunas especies. Nosotros en Chile no tenemos especies mortales, pero como anecdotario les puedo decir que la medusa el veneno más potente conocido actualmente en los océanos es producido por una medusa que habita las costas de Australia y que es capaz de causar la muerte a bañistas, surfistas y cualquier tipo de deportes que practican en el mar en menos de 5 minutos. Otros organismos que están dentro del grupo de los medusas y que tienen capacidades de paralizar sus presas son los sifonóforos. Son organismos gelatinosos, de los cuales no me cabe duda que el que ustedes habrán visto en alguna oportunidad es la fragata portuguesa, que encontramos en la parte superior, el flotador que se encuentra sobre la superficie del agua, y acá vemos una colonia en la parte inferior, en que tenemos el flotador en la superficie y el cuerpo sumergido. Y en cada uno están tentáculos, centenas de nidocistos, estas células urticantes que paralizan las presas. Acá tenemos otra colonia de sifonóforos que tiene la particularidad de ser extremadamente extensa, puede tener 30-40 metros de longitud. Por lo tanto, si nos llevamos a los casos reales, pueden superar incluso el tamaño de la ballena azul. Así que en general tenemos que pensar y sacarnos de la cabeza que el plancton son organismos unicelulares, porque pueden alcanzar dimensiones mucho mayores de las que pensamos. Vamos a ver dos tipos de organismos que tienen solamente en el plancton los huevos y las larvas. Es el caso de los peces, como podemos ver en esta diapositiva, que en la parte superior tenemos algunos huevos de peces y abajo tenemos algunas larvas de peces que están en desarrollo, y cuando alcancen el estado de juvenil van a abandonar el plancton. Ahí tenemos arriba un huevo, unas larvas en proceso de desarrollo, en este caso con un tremendo saco vitelino, y abajo dos larvas ya terminados el proceso de metamorfosis, y ya acá a la derecha tenemos abajo una larva totalmente formada y con lo más importante, que es con la boca funcional, es decir, que puede alimentarse por sí misma, y en este momento dejan el plancton y se van a integrar a los cardúmenes de peces. Acá tenemos otro ejemplo. Todos habrán identificado inmediatamente aquí la jaiba mora, que es una especie comestible en Chile, quizá una de las especies más consumidas por la población de jaiba. Y arriba nadie imaginaría que esa sería la primera larva de esta jaiba, que es muy diferente, absolutamente diferente, y que luego de varios estados de desarrollo alcanza lo que se llama el estado juvenil, que lo tenemos al lado derecho, y que ya es muy parecida al adulto, y en este momento ya esta larva es capaz de ir nadando paulatinamente hasta fijarse en el piso marino, donde va a continuar su desarrollo hasta el individuo adulto. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos huevos de langosta de Juan Fernández, nuestro recurso económico más preciado que tenemos en el país, y tenemos acá los huevos en las tres fotos superiores. La larva, cuando eclosiona el huevo, sale esta larva que se va a alimentar de fitoplancton en sus primeros estadios y va a pasar por un largo periodo de desarrollo hasta que la poslarva se vaya a fijar el juvenil
hacia el piso marino, donde va a vivir y crecer al estado adulto. Bueno, espero haberles mostrado lo que corresponde a los principales componentes del plancton de las aguas chilenas, donde hemos visto que hay una variabilidad bastante grande de especies. Por un lado vegetales, el fitoplancton, y por otro lado animales, el zooplancton. Y espero que haya sido interesante y se nos presenta, como ven ustedes, un mundo súper apasionante, muy interesante, de bastante actualidad, especialmente en este momento que estamos viendo aspectos relevantes del cambio climático a nivel global. Así que espero que hayan aprendido muchas cosas y que hayan quedado con muchas inquietudes respecto a esta presentación. Les agradezco la audiencia que han tenido y la paciencia de escuchar. Gracias.